Pues cuando empiezan a desarrollarse, en el 800 a.C., empiezan las comunidades griegas a buscar a dónde se van. Y es un proyecto bien extraño que tienen los griegos que dicen, armemos colonias en donde sea. Y se van los muchachos con sus familias y ustedes navegan hacia allá y a ver qué encuentran. Y cuando encuentran algo, que alguien regrese y nos cuente qué encontraron. Y así se empiezan las colonias griegas y lo que se va a desarrollar después como la Magna Grecia. Hubo una colonia griega que quedó muy cerca de Egipto y llegó a contar que encontraron un pueblo muy desarrollado y que para ellos era demasiado Egiptos, que significa misterioso. Entonces se volvió la forma de definir ese lugar, el Egipto, el misterio. Y después se tradujo al latín como Egipto, y de ahí en adelante nosotros le llamamos el Egipto. Pero ellos no se llamaban a sí mismos egipcios. Ahora ya ni nos vamos a meter a cambiarle el nombre porque así se fue como se adaptó. Ese es el origen del nombre, y eso significa desde que los primeros griegos históricos llegaron, ya era misterioso. Ayer que leíamos un diálogo de Platón en el Timeo, Platón nos cuenta cómo cuando llegaron los primeros griegos y les dijeron, bueno, les vamos a contar quiénes somos nosotros, somos griegos, este es nuestro pasado, y les cuentan el pasado. Los egipcios les dicen, ustedes son unos niños, porque no recuerdan nada del pasado. Esto que ustedes ven ya es lo último de una super civilización que existió aquí. Y los griegos dijeron, no puede ser, ¿quiénes eran estos señores? Y hasta ese momento todavía no tenemos un dato exacto de cuándo iniciaron los egipcios. Ha habido tanto problema en datar a los egipcios que decidieron colocar una dinastía 1 como para empezar a hacer una cronología, y después encontraron otra y le pusieron la dinastía 0, después encontraron otra y es la 00, y ahorita empezaron a nombrarlas con letras y siguen sin saber cuál es la primera dinastía. No se sabe muy bien cuál es el origen de ellos. Yo les voy a mostrar una cronología, que es la cronología que se acepta, pero de acuerdo a la versión que ustedes tengan, seguramente van a encontrar otro tipo de cronologías. ¿Sí? Soy malo haciendo PowerPoint, como ustedes ya saben, así que es solo como para tenerlo de referencia. Entonces, la primera parte, vamos a encontrar una prehistoria, que son las primeras 2 dinastías, o las que se datan como las primeras 2 dinastías, y van a estar cerca del 5500 a.C. ¿Sí? O sea que estamos hablando de cerca de 4000 años antes de Grecia. Antes de la magnitud de Grecia, 4000 años antes, ya existían dinastías en Egipto, y ya existían monumentos egipcios, y ya había algo en Egipto, como para que ustedes se imaginen la grandeza que tenía del pueblo del que estamos hablando. O sea que nosotros lo que descubrimos a través de los griegos es ya la puntita del iceberg, de algo que se funde mucho tiempo. Después viene el Imperio Antiguo, y en este Imperio Antiguo lo importante de la dinastía 3 a la 6 es que históricamente a la dinastía 4 se le asocian las pirámides. Si las grandes pirámides de Egipto, las 3 más conocidas, que son las de Keops, Kefren y Miserinos, se dice que pueden pertenecer a la dinastía 4. Y esto se debe a que dentro de la Gran Pirámide encontraron una vasija que tenía el nombre de Keops. Entonces dijeron, esta es hecho por Keops. Y como las siguientes dinastías eran la de Kefren y Miserinos, dijeron, bueno, entonces si esta es la de Keops, aquella pirámide es la de Kefren y la de allá es la de Miserinos, y bueno, dejémoslo ahí. Pero no se sabe la fecha de las pirámides. No coincide cuando se hicieron las pruebas de carbono 14 con esta fecha. Pero como ya se había publicado con ese nombre, hasta hoy en día la Gran Pirámide sigue siendo la pirámide de Keops. Y nadie puede, pues de punto de referencia está bueno, pero se sabe que Keops no hizo la Gran Pirámide, ya existía. Y la Gran Pirámide todavía no ha sido descubierta, toda, porque cuando la encontraron, que eso lo vamos a ver más adelante en la charla, no tenía ninguna entrada, estaba cerrada completamente. ¿Sí? Le dieron vueltas hacia alrededor, la subieron, bajaron. ¿Qué habrá aquí adentro?
Y como el ser humano tiene esa cosa, ¿verdad? Que dice, ¿y si lo rompemos? Entonces decidieron dinamitar una parte para saber qué había dentro, y eso es la entrada que tenemos hoy de la Gran Pirámide. Pero la Gran Pirámide no tiene una puerta. Entonces sigue siendo misteriosa, no tiene ningún jeroglífico, no tiene ningún símbolo tallado en ninguna parte. Todavía no se sabe qué es la Gran Pirámide. Se dice que es una tumba, pero no se encontraron cuerpos. Se dice que es un templo, pero no se encontraron dioses. Entonces, ¿qué es la Gran Pirámide? Pues quédense en la charla. No, vamos a hablar algo de eso. Después tenemos el primer periodo intermedio, que aquí va a haber como una especie de revoluciones. Egipto va a empezar como a formarse ya muy sólida la parte del Bajo Egipto y del Alto Egipto, que vamos a ver a qué se refiere. Y ahí entran las dinastías 7 a la 11. Después viene el Imperio Medio, que son de la dinastía 11 a la 12. El Segundo Imperio, que son de las dinastías 13 a la 17. ¿Cuál es el cambio? ¿Por qué se cambia el Imperio Medio a Segundo Imperio? Un poco por qué materiales se utilizan para las construcciones, la forma política en la que se está desarrollando, y normalmente que la ciudad lideraba el poder cambia. Entonces, en Egipto no hay una capital. Si uno dice en el Egipto antiguo, vamos a la capital del Egipto antiguo, ¿de qué época? ¿De qué periodo? ¿Sí? Porque depende de la dinastía, cambiaba la ciudad. Sí, la dinastía podía ser la dinastía de Memphis, bueno, Memphis es la capital. No, Tebas, bueno, ahora Tebas es la capital. No, Komombo, bueno, Komombo es la capital, entonces no hay una capital. Ese es un poco el cambio entre las dinastías. Después tenemos el Imperio Nuevo, Segundo Imperio, que aquí también hay que destacar que hasta aquí parece en la dinastía 19 un señor muy importante dentro del Egipto monumental, que es Ramsés II. Ramsés II, hijo de Seti, es uno de los que más monumentos construyó. Él va a dedicarse a hacer cosas increíbles, ¿verdad? Así de monumentos. Casi siempre en honor a sí mismo y a su padre Seti. Y con Ramsés II, otra vez Egipto vuelve como a su esplendor. Egipto crece en territorio y en monumentalidad. No sé si esa palabra existe, pero no, la habilidad de hacer monumentos, no. Entonces Ramsés II va a ser bien importante para la historia egipcia y también para lo que ahora, por ejemplo, turísticamente más se visita son los monumentos que hizo Ramsés II. Sí, él es uno de los grandes promotores del turismo egipcio. Después tenemos el tercer periodo intermedio, que van de la dinastía 21 a la 24, y después ya tenemos la época baja, que en esta época baja van a suceder dos acontecimientos terribles. Y es que los egipcios no siempre vivieron en paz, siempre o tuvieron problemas adentro o tuvieron problemas en sus fronteras. Y uno de los grandes problemas es que los persas siempre estuvieron amenazando. Ramsés II logró detenerlos en una batalla muy famosa, que es la batalla de Kadesh, y como que ponen un límite y dicen ya no se pasan de aquí. Bueno, pero los persas nunca se dejaron y nunca se han dejado y decidieron cruzar esto. Y se pasaron a Egipto y mandaron espías a darse cuenta de por qué Egipto no se podía destruir. ¿Por qué no se podía destruir? ¿Por qué los atacaban? Mataban a los reyes y al ratito Egipto volvía otra vez. Y no lo lograban, y no lo lograban, hasta que Cambiases, un rey persa, sus espías le comunican que lo que sucede es que los símbolos de Egipto son más fuertes que los hombres de Egipto. Y esa es la clave de Egipto. El espía dice a Cambiases: no puedes matar a Egipto porque allí los símbolos son más fuertes que los hombres. Entonces Cambiases le dice: ¿cuál es el símbolo más poderoso que tiene? Y los espías le cuentan que el poder que tiene el faraón viene porque el faraón es colocado por los dioses. El faraón para ellos no era colocado en elecciones populares y democráticas, sino que lo que se buscaba era que el faraón fuera el representante de Horus en la tierra. Y para saber quién era el representante de Horus, tenía que haber una especie de pacto, ¿sí?
una especie de acuerdo entre el mundo celeste y el mundo terrestre. Y la forma en que los dioses avalaban que él fuera el faraón era que aparecía un buey, era el buey Apis, con ciertas características, y si ese buey aparecía, entonces él podía ser faraón. Si el buey no aparecía, entonces no teníamos faraón. Entonces el faraón, después de decir usted es faraón, bueno, no, voy a regresar dos puntos. Antes de decir usted es faraón, ellos tenían una escuela para formar faraones, ¿sí? Que eran las casas de la vida, las Per-Ans. Y ahí lo que hacían era que ponían a todos los muchachitos que se les notaba que tenían como algo distinto, como un IQ distinto, digamos. Y se les empezaba a educar para que ellos próximamente ocuparan un puesto alto, para que en un futuro no muy lejano ocuparan un puesto alto. ¿Dónde hay lugares? Aquí, yo creo que aquí cabe una silla, fíjate. Sí, Una uno nos vamos a acomodar. Ajá, sí. Aquí hay una. No, ese, sí. Aquí, posible. Tomen asiento ahí. Vamos a buscar una silla aquí. Entonces, recapitulemos, volvamos. Están las Per-Ans, estos lugares donde van a educar a los muchachitos para desarrollar puestos importantes. Y aquí lo que se hacía es que se buscaban quienes podían llegar a ser el futuro faraón. Pero entonces eran educados desde cerca de los 7 años. Y durante toda su educación, hasta que cumplían cerca de los 49, o a veces a los genios a los 35, se les podía decir, usted podría ser faraón. Pero para poder saber si era faraón, tenían que buscar el buey Apis en específico. Y el buey Apis tenía unas ciertas características. Tenía un lunar en una pata, tenía la lengua de cierta forma, tenía unos pelitos en la oreja. Era así, súper específico este buey. Y cuando lo encontraba el faraón, lo que hacía es que agarraba al buey y le hacía una ceremonia, tributo, y la ceremonia lo que consistía es que lo momificaba y lo metía en un templo especial al buey, y entonces con esto consolidaba su poder y podía entonces ser el faraón. El buey era el representante de su poder. Cuando le contaron esto a Cambiases dijo que para poder destruir a Egipto había que destruir al buey Apis. Entonces lo que hicieron es que ellos van a Egipto, encuentran al buey Apis y se lo comen enfrente de los sacerdotes. Y lo que la historia cuenta es que los sacerdotes, cuando vieron que se estaban comiendo al buey Apis, sacaron sus dagas y se suicidaron todos. Y dijeron, se terminó Egipto, señores. Ya no hay Egipto, que sea lo que sea. Eso sucedió en lo que se conoce como la época baja, en la primera dominación de los persas. Ahí se comieron al buey Apis y Egipto, aquel Egipto de faraones colocados por los dioses, desapareció. Pero no ha desaparecido, por lo menos ese desapareció. Egipto volvió, expulsaron a los persas, pero ya como que le costó un poco levantarse. Y el último golpe que le da la historia egipcia del golpe del Egipto antiguo es un señor llamado Alejandro Magno, que Alejandro Magno llega a Egipto y se nombra a sí mismo el nuevo faraón. Y dice, ahora yo soy el dueño de esto, soy el faraón, va hacia el templo de la antigua Tebas y graba su nombre dentro de los grandes reyes, y él se proclama a sí mismo faraón de Egipto. Cuando muere Alejandro Magno, que el berrinche le duró bien poco, porque Alejandro murió bien joven, cuando ya muere Alejandro Magno, viene lo que se conoce como la época griega.
porque entonces la dominación ya no es egipcia, sino que es de Alejandro, y cuando muere Alejandro, ese territorio se lo deja a uno de sus generales, a Ptolomeo. Y Ptolomeo dice: yo me quedo con Egipto, y empieza la dinastía de los Ptolomeos, ¿sí? Que van a haber varios Ptolomeos. Y el último de los Ptolomeos, que es súper famoso, es una señora llamada Cleopatra. Y con la muerte de Cleopatra se terminan todas las dinastías antiguas de Egipto, y más bien el sistema de dinastías. Y ya empieza la época romana. Y Egipto se va a convertir en una provincia romana que se dedica a enviar trigo para Roma, que por cierto es la fuente principal de Roma de trigo. Y es un lugar ahí que tienen monumentos y cosas bien bonitas. Y los romanos, como les impresionó un montón la parte monumental, se empezaron a llevar cosas hacia Roma y empezaron a construir cosas dentro de Egipto. Y la época romana va a generar que en Egipto hayan monumentos griegos y en Roma hayan monumentos egipcios, ¿sí? Y empiezan a sortearse los obeliscos, y desde ese momento los obeliscos empiezan a aparecer por todo el mundo europeo, ¿sí? Obeliscos por todos lados, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sigamos, ahí no termina. En el 30 entonces la época romana. Después, cuando el cristianismo empieza a crecer cerca del siglo II, en el 200, viene lo que se conoce como la época copta o la época bizantina. Y es porque los coptos, que son los cristianos egipcios, como están siendo perseguidos al inicio, a donde se van a esconder es a las pirámides, a las ruinas, a los templos egipcios. Y ellos, cuando llegan ahí, toman los templos como sus nuevas iglesias. Incluso hoy en día podemos encontrar que en el templo de Isis botaron a Isis y pusieron una virgen, pero realmente solo le cambiaron el velo porque se parecían un montón, o tallaron cruces. Y como les daban como un poco de miedo las imágenes egipcias empiezan a ser destruidas de la cara, porque les parece que son medio raros. Y claro, en el imaginario cristiano, ver un señor que tiene cabeza cara abajo es difícil de decir: no, qué bonito. No era tan bonito. Ajá. Y es más, les daba miedo, decían que las noches se movían. Entonces se dedican a destruir caras de ellos. Pero como ellos habitan en ese lugar, de alguna forma el lugar sigue siendo activo. Esa es la época bizantina. Hasta que en el siglo VI empieza la conquista árabe. Y la conquista árabe, ellos sí no hacen mucha tregua con el mundo. Cuando empieza la muerte de Mahoma, con la muerte de Mahoma empieza la expansión del mundo árabe, y la expansión del mundo árabe empieza con la consigna de que si no eres árabe, yo te voy a ayudar a que seas árabe. Y lo logran, por cierto lo han logrado, aunque al inicio fue muy sangriento, ahora ya no. Y se mantuvo, porque desde esa época sigue siendo parte del mundo árabe. Es más, es una de las potencias del mundo árabe. Cuando llega a ser parte del mundo árabe, las ruinas quedan olvidadas. ¿Sí? Los árabes abandonan los templos y solo se van. Y lo que hacen en algunos es que construyen mezquitas en medio. Los templos que eran más grandes deciden poner una mezquita en el centro y olvidar los que estaban lejos, que los cubra la arena. ¿Sí? Y a las tribus del desierto, que es una tribu llamada los mamelucos, se dedica incluso a enterrarlos. Así, enterremos esa pirámide, pues sí, así no la vemos. Y entonces Egipto se empieza como a olvidar un poquito. Con la época otomana, los otomanos crecen, conquistan Constantinopla, empieza el Imperio Otomano y se quedan con Egipto, pero no les interesan los templos. Lo que les interesa a ellos es el Nilo, porque el Nilo tiene un poder comercial. Entonces ellos dicen: quedémonos con el Nilo, y se les olvidan. Hasta que aparece un señor llamado Napoleón Bonaparte. Imagínense, de la época otomana, más bien desde la conquista árabe hasta Napoleón, han pasado cerca de más de 1000 años, y Napoleón hace la expedición de una forma rarísima, porque Napoleón estaba en Francia, estaba ganando territorio en Francia, reputación en Francia, y los generales y los dirigentes de Francia le empiezan a tener un poco de miedo a Napoleón, porque como que es medio despiadado y esto no lo vamos a detener. Entonces le dan una tarea y le dicen: mira, tu siguiente tarea es que conquistes Inglaterra.
Y Napoleón dice, bueno, denme barcos y yo lo hago. Y ellos dicen, nadie conquista la isla, se vaya a morir allá. Y Napoleón lo que hace con los barcos es que dice, ¿y por qué no nos vamos a Egipto mejor? Y entonces todos dicen, bueno, andate, ¿qué va a ir a hacer Egipto? Rarísimo, ¿va? Se va a Egipto y lo que hace es que va a desenterrar Egipto. Él, en la visita napoleónica, lo que llegaron a hacer fue a desenterrar las grandes pirámides, a desenterrar la esfinge, a tomar prestados algunos monumentos egipcios. Y lo que hace es que cuando regresa más poderoso de cuando se fue, porque regresa con Egipto. Y como con él se fue Champollion, Champollion traduce los jeroglíficos porque encuentran una piedra en donde están de jeroglífico a copto y de copto a griego. Y ahí hay una nueva interpretación y Champollion desarrolla la egiptología. Y entonces otra vez resucita Egipto. Y entonces los franceses vuelven moda ir a turistear a Egipto. Y se vuelve famoso el polvo de momia, y se vuelve famoso los talismanes que curan no sé qué, y toda esta parte como supersticiosa, y esto crece un montón en Egipto. Y cuando los británicos deciden proteger a Egipto de los franceses, ellos van a hacer grandes reformas, sobre todo territoriales, y entre las reformas territoriales crean una presa que hunde una gran parte de Egipto y que queda bajo el agua. Mueven algunos templos, otros se quedaron bajo el agua, y en este momento que estuvieron como protegiéndola, Egipto sí tenía turismo, pero se perdieron muchas cosas. Hasta que en el 1952 Egipto es independiente, y entonces Egipto dice, ahora nosotros hacemos lo que queramos, es nuestro territorio y hacemos lo que queramos. Eso está entre líneas y entre comillas, pero porque así es. Lo importante de toda esta historia es que en nada acabamos de ver miles de años y en todos estos miles de años nadie sabe quiénes son las pirámides, nadie sabe de dónde vinieron estos señores y nadie sabe cómo se hicieron los monumentos. Nadie tiene ni idea. Y ahora Egipto es una de las fuentes de ingresos más fuertes de turismo al mundo árabe y les da mucho dinero. Se ha ido como fomentando la ida hacia Egipto, pero a los árabes no les interesa la historia egipcia, no les interesa nada, sino que lo ven como un proyecto económico. El árabe ahí no se considera heredero del mundo egipcio, se considera árabe. Y este proyecto económico que nos dejaron algunos ahí, pero ellos no se ven como seguidores de esa gran civilización. ¿Sí? No pasa así. Un poco sucede así en todo el mundo, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? Yo tengo una pregunta. Cuando decían eso de que los árabes realmente llegaron para como establecerse y que los demás se convirtieran en árabes, ¿se refiere a la religión o se refiere...? Sí, me refiero al Islam, me refiero específicamente al Islam. Lo que pasa es que en ese momento todavía la diferencia árabe-Islam era la misma, ¿sí? Porque el Islam estaba creciendo y se llamaba a sí mismo el Imperio Árabe. Después, políticamente, después de la Segunda Guerra, se divide en todos los países y ya se queda un país específico llamado Arabia, pero eso va a ser mucho tiempo después. En el momento de inicio, cuando empieza a expandirse el Islam, son como sinónimos, mundo árabe y Islam. ¿Sí? Y esta conversión era como igual así como fueron los cristianos, digamos, así de violentos, cuando se sometían a la religión. ¿Qué es la violencia? La respuesta es sí, pero no. ¿Por qué sí? Porque, claro, todo el crecimiento del Islam fue un poco agresivo. Llegaban ellos con las espadas y decían, ¿quién no quiere ser del Islam? Pero estos pueblos, cuando llegó el Islam, tampoco tenían una identidad religiosa muy marcada.
El Islam les permitió tener una identidad religiosa y les parecía bien pertenecer a esto. Porque si hubiera sido solo con espada, a la primera que se hubieran podido rebelar, se hubieran rebelado. Pero, o sea que el sometimiento fue violento porque se les presentó un señor grandotote con 2 espadas, pero después lo aceptaron y lo abrazaron y dijeron, pues sí, qué bueno que apareció la religión islámica hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy que ellos consiguen siendo islámicos. Entonces fue como más intimidación que otra cosa. Es difícil, ¿verdad? Porque a nivel de historia la parte correcta es que los conquistaron. Fue una conquista, y como toda conquista es agresiva. Sí, esa es la forma correcta de decirlo. Esto fue una conquista y todo tipo de conquistas hay una agresión. Sí, entonces, sí fue así. Pero después los otros les gustó la conquista, ¿verdad? Y dije, bueno, qué bueno que me conquistaste. No son así, pues. No hubo mucha resistencia. Sí, logré contestar. Sí. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿Podría ser esa conquista porque, bueno, el Islam se expandía, pero si tomamos el ejemplo de Saladino, él entra a Jerusalén, pero permite diversidad de religiones y solo quería, bueno, ahí poner el Islam. Y según tengo entendido, esos territorios que se agregaban les daban libertad de pensamiento. Por eso era tan atractivo y quizás por ahí podría ir. Digamos que Saladino es un caso específico de un genio militar, político y filosófico, pero es específico. No todos fueron como Saladino. Saladino fue así como, es una lumbrera dentro de ese mundo islámico, porque él permitió la libertad de culto, cosa que no pasaba, era una cosa rarísima lo que hizo Saladino. Aquí puede entrar otra religión. ¿Qué? Sí, pero no todos eran como Saladino. No fue tan así siempre. Sí hubo un poquito más de violencia en medio. Y la verdad es que la primera, Mahoma muere cerca del siglo VI, 630 y algo, no me acuerdo bien. Y 50 años después, el Islam ya llega hasta España. O sea, fue bien agresivo. Súper en el tiempo que crecieron, no fue a las buenas. Esto fue de aquí venimos todos, así como cuando uno jugaba en el colegio que se agarraban todos y el que no se quita lo botamos. Sí, y así fue creciendo. Pero Saladino es un personaje que podríamos estudiar solo él, porque la verdad es que sí es bien diferente sobre todo. Personaje bien increíble. ¿Sí? No sé si tiene algo similar con ese tema, pero yo también tratando de hacer un símil con aquí lo que ocurre en Guatemala, que vinieron los españoles, justo con lo que decía ella también, no se generó una especie de sincretismo, hablando del mundo árabe y no, el mundo árabe no permite el sincretismo, su religión no permite el sincretismo de nada. Existen cosas que están como en el inconsciente colectivo del mundo árabe. Tienen canciones, por ejemplo, que son muy populares dentro de los pescadores, que se han descubierto que son himnos egipcios, pero que ellos no saben qué dice la canción, sino que la tradición es que cuando se van a pescar van cantando, y cuando les han preguntado, pues mi abuelo la cantaba, y su abuelo, mi abuelo la cantaba, y hasta ahora se ha descubierto que eran himnos egipcios, pero no es por... Ya dentro de poco los irán a prohibir si descubren eso. Pero el sincretismo ahí sí no se permitió. El mundo árabe no permitió el sincretismo. Destruyeron a los sasánidas del otro lado, que era lo último que quedaba persa, destruyeron al mundo egipcio, y esa era la agresividad. Aquí, el Islam. No hay tanto sincretismo. Aquí sí hubo una mezcla. Que no sé, lo pongo en duda. Dada relevancia del cristianismo, ¿dónde es que está ubicada la supuesta salida del pueblo judío de la supuesta esclavitud? Sí, todo eso se ubica en Ramsés II. Es más, según la historia, Ramsés II conoció a Moisés. Si existió un Moisés, tuvo que haber sido amigo de Ramsés II. Ahí es en donde se genera ¿cómo se llama? El éxodo. Éxodo, gracias. El éxodo se tendría que desarrollar en la dinastía de Ramsés II. Por ahí, más o menos.
existe dentro de la historia egipcia la idea de una salida. Mucha gente los abandonó porque Ramsés II tuvo que paliar con gente que se les fue. Entonces por ahí se ha ubicado, quizás sí fue por ahí. Pero no, la historia egipcia no tiene registradas 7 plagas y eso no está desde el lado egipcio. Pero como cada quien escribe su historia, todo el mundo tiene derecho a escribir su historia como puede. Pero sí, ahí la ubicaríamos. Como puede o como quiere. Ajá, como puede o como quiere, sí, como le da la imaginación. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿Avanzamos un poquito? Bueno, ahora sí empecemos la charla. No, primero, porque las charlas son símbolos, ¿verdad? Entonces, no hemos llegado a ningún símbolo. Yo estaba hablando con ya cuando el origen de Egipto está en relación a varios mitos y por qué se asentó este pueblo allí y por qué, se relaciona un poco con un mito muy famoso que es el mito de Osiris, que se dice que Osiris, dios de la luz, vivía muy feliz con su esposa Isis y su hijo Horus, pero su hermano Set siempre estaba como celoso de Osiris, siempre le sentía como que le caía mal su hermano, ¿verdad? Y entonces decide que lo va a matar. Y la forma en que lo hace es que hace algo rarísimo y talla a Osiris y se lo muestra. Y cuando Osiris se ve, cosa que nunca había hecho, dice: este soy yo. Sí. Y mira, se abre y era una caja. ¿Por qué no te metes? Set la cierra y la parte en 42 pedazos. Y en la partición de los 42 pedazos, como no sabía qué hacer, los tira al Nilo. Y entonces los 42 pedazos empiezan a navegar por el Nilo y se van quedando un pedazo por allá, otro pedazo por allá. Y cada uno de los pedazos se va a conformar en uno de los pueblos que van a conformar Egipto. Por eso Egipto tiene 42 provincias o nomos, porque corresponde a cada uno de los pedazos de Osiris. Aunque después, tranquilos, los recuperaron, lo momificaron, que ya vamos a hablar de qué se trata eso, y Osiris volvió a la vida. Pero lo interesante es que el Egipto, aquí hay unos mapas de referencia, va a estar dividido en 42 provincias correspondientes a cada uno de los pedazos de Osiris. Y estos 42 provincias entonces vienen desde la época de Osiris, saber cuándo. Desde hace mucho tiempo ya aparecieron las 42 lugares estos. Egipto se va a dividir en dos partes en relación al Nilo: la desembocadura del Nilo y la salida del Nilo. El Nilo es quizá uno de los símbolos más importantes de Egipto, porque gracias al Nilo se dio la vida. Si no hubiera habido un Nilo, no se hubiera podido desarrollar la civilización egipcia. El Nilo les permite cultivar, les permite alimentarse, les permite todo. Entonces, la salida del Nilo, donde nace, y la desembocadura en el mar van a ser súper importantes. Y por eso se van a dividir entre el Alto Egipto y el Bajo Egipto, cada uno correspondiente a la salida del Nilo, o al brote del Nilo, o a la salida al mar, que sale en forma de delta, el delta del Nilo. Entonces ya hay dos Egiptos, el Bajo y el Alto, en relación a la altitud del mar, ¿verdad? Por eso se llama. El Nilo es uno de los pocos ríos, algunos durante mucho tiempo dijeron que era el único río, pero parece ser que hay por ahí otro, que corre al revés, ¿sí? Que va del sur hacia el norte. Los ríos suelen ir al revés, pero el Nilo mágicamente va hacia allá. Entonces para ellos todo lo que estaba en relación al Nilo era mágico. Todo, la crecida del Nilo, la sequía del Nilo, lo que se navegaba en el Nilo, todo el Nilo marcaba la vida del egipcio. Entonces ya tenemos un poco de la historia y ya tenemos los pueblos asentados dentro de este Nilo. Ahora vamos a entrar a la parte de los símbolos. Si quisiéramos hablar de los símbolos egipcios, tendríamos que tardarnos meses, años, digo yo, porque cada símbolo es muy profundo y son muchos los símbolos egipcios.
Vamos a ver. Ay, no me acuerdo. Si 7 u 8. No me recuerdo. 7 de plata. 7, sería yo tan armónico. No recuerdo. Vamos a ver 7 u 8 símbolos. ¿Y por qué elegimos estos símbolos? Porque hay una forma de comprobar que el símbolo es importante, ¿sí? Y es porque duran el tiempo. Y estos son los símbolos que más podemos encontrar a lo largo de la historia de Egipto. Hay otros, por supuesto, pero estos son de los que se encuentran desde las primeras dinastías que han encontrado hasta los llaveritos que venden hoy. Entonces, eso tiene alguna fuerza para poder permanecer durante miles de años. Ese es el criterio de selección de símbolos. Espero haber encontrado los que le llamen la atención. Y si alguien tiene expectativas específicas de un símbolo y no lo tengo, lo siento. Bueno, entonces empecemos con el primer símbolo. El Ucat o Uyat, también conocido con su nombre como el ojo de Horus, que es específicamente esto. Miren. Y aquí está Horus, que si se dan cuenta no tiene ojo. ¿Qué le pasó a su ojo? ¿Y por qué está ahí? Le hicieron clic en el ojo. Le hicieron clic en el ojo. Cuando se recuerdan que les contaba que Set partió en pedazos a Osiris, cuando lo partió y lo dividió, Isis se dedicó a ir a buscar los pedazos y dijo: vamos a buscar todos los pedazos de mi esposo. Y mientras tanto, Set y Horus empezaron a pelearse. Y en la pelea, Set logró explotarle un ojo a Horus. Y cuando se lo rompió, se dice que se partió en 64 pedazos y que agarró los 64 pedazos y los hizo así. Y se fueron al universo los 64 pedazos. Y entonces Horus se quedó sin un ojo. Cuando lograron vencer a Set, Tot reunió los 64 pedazos y creó el ojo. Pero resulta que cuando lo creó, los pedazos solo quedaron una parte dentro del ojo y el resto quedó en todo el universo. Entonces el ojo tenía la capacidad de verlo todo, en todas partes. Y Horus podía vigilar todo el universo a partir de ahí. Este va a ser el símbolo de la permanencia divina y de la visión divina en todos los rincones, porque el ojo lo ve todo. Y para ellos, a partir de acá, nadie puede esconder nada frente a los dioses, porque el ojo de Horus lo ve todo. Después este ojo va a ser colocado en la puerta de los templos y también en los sarcófagos, porque el ojo va a permitir ver quién entra al templo y si se permite que entre o no. El ojo va a tener esa posibilidad. Y también en los sarcófagos, para cuando el alma se vaya al otro lado, que vamos a hablar de eso, que les en la charla, el ojo también puede vigilar qué está haciendo el otro en el otro lado. Entonces, este es uno de los símbolos que va a estar relacionado también con la posibilidad de alcance de la visión divina, que también va a estar en relación con la posibilidad de crear. Todo lo que yo puedo ver, lo puedo crear. Entonces el ojo también es un símbolo de creación. Y ahí en adelante va a ser uno de los símbolos sagrados de Egipto, el ojo de Horus. ¿Sí? Hay muchas versiones del ojo. Lo van a encontrar con brazos, sin brazos, solo el ojo, en escarabajos, en puertas, y todos son el mismo ojo, porque esa es la idea. Todos estos ojos pertenecen al mismo ojo, que es el que tiene Horus y que está en el cielo. Y hay otro mito que nos dice que todas las estrellas que existen conforman el ojo de Horus. Por eso los egipcios tenían como tradición hacer juramentos en terrazas bajo cielos estrellados, porque no podías mentirme cuando Horus estaba presente, porque Horus lo ve todo. Ingrid. Cuando dice que lo que
lo que podemos ver, bueno, ellos, ¿verdad? Lo que pueden ver lo pueden crear. Ese ver es imaginar, es un ver mentalmente. Es percibir. Yo no puedo hacer lo que primero no he logrado ver. Ya. En Lo mi que no he logrado imaginación. pensar. Para ellos primero es esa posibilidad y después la creación. ¿Sí? Gracias. ¿Preguntas con este? Miren que Horus sobre todo. Dentro de muchos de los mitos, Horus va a tener mucho de importancia dentro del mundo egipcio, y una de esas también es que es Horus el que después va a ser considerado el primer faraón de Egipto, y los siguientes faraones van a ser como sucesores de Horus. Horus el primer faraón y después todos los demás que son sus sucesores como faraón. Y para poder comprobar que los faraones eran los seguidores de Horus, el faraón también tenía que tener la posibilidad de verlo todo dentro de Egipto. Y una de las reglas era de que el faraón podía entrar a cualquier casa. No había una puerta que no se le permitiera al faraón. Que él pudiera llegar a una casa y decir, voy a entrar aquí. No. Y entonces, cuando el faraón cumplía 35 años en el poder, él tenía que hacer una gira por los 42 pueblos, y en cada pueblo al azar podía elegir y decir, hoy me quedo en tu casa, y no le podían decir que no, porque él podía llegar a verlo todo, y lo hacía para que pudiera comprobar que esa casa tenía lo necesario y no había injusticia. Ese era el poder que Horus le había dado al faraón, poder llegar a todos los rincones de su propio reino. Esto ojo de Horus de alguna forma se relaciona con actualmente ojo que todos conocemos de la masonería. El ojo de la masonería, sí. Es una pregunta bien larga. La voy a resumir. Los masones como fuente son franceses, y como ya les conté, de los que más fueron a Egipto fueron al inicio los franceses. Entonces el culto masónico que agarra símbolos egipcios es el culto por ser franceses. Un poco por ahí lo van a tomar, y a partir de ahí ya van a ir como construyendo todos sus símbolos. Pero como influencias, digamos. sí, no es lo mismo, porque los primeros masones se encuentran cerca del 1600, ya cuando el ojo de Horus llevaba algunos siglos. ¿Sí? Fíjate que en el ojo de Horus también hay quienes han observado una serie geométrica. Entonces, un medio, un cuarto, un octavo, un 64avo. Sí, el ojo, y esa es la parte máxima, el 64avo, porque son los 64 pedazos. Incluso hay algunos que han partido el cerebelo y han visto que el cerebelo partido forma un ojo de Horus. Pero no me quise meter como ahí porque se vuelve ya nos vamos, estamos cerca de los alienígenas ancestrales. Pero regresemos. No, pero es que esas sucesiones geométricas, o sea, son patrones que se encuentran en diferentes, se encuentran en la naturaleza, pues, y pues la casualidad que... La casualidad. ¿Será casualidad? Sí, fíjate que se ha descubierto que muchos símbolos egipcios tienen relaciones numéricas que se encuentran en muchas partes. O sea, esto de que las pirámides están alineadas en estrella significa de que podían tener conocimientos muy avanzados en astronomía y en matemáticas. Yo siempre les cuento eso, que me da mucha risa a mi amigo que me decía, yo no encuentro cuál es la grandeza de haber alineado una pirámide a una estrella, si solo te paras así. Aquí hagan. Es más complejo que eso. Por aquí vos. Así todos estamos alineados. Bueno, ¿sí? Yo creo que, digamos, partiendo de esto que hablaba de las 42
pedazos que partieron y que lo pegaron en el Nilo. En el Nilo se parece mucho a la historia de Moisés. Es decir, yo creo que ahí, por esta conexión del mundo oriental, que nosotros a veces vemos desde la visión y desde la óptica occidental, no entendemos que evidentemente hay mucha influencia cultural entre uno y otro pueblo, y muchas de las historias de los mitos se parecen o están conectados o son fundamentan uno al otro, pero siempre con algún tipo de conexión o alguien que le aporta algo. Siempre lo vamos a ver. Eso es algo que vamos a ver al final un poco, y es que todos los símbolos van a estar conectados, no solo de los egipcios, sino en general, porque el símbolo es una parte esencial del ser humano. Es más, el ser humano es más simbólico de lo que se imagina. Su esencia es simbólica, y aún el más materialista de los materialistas tiene símbolos que le gustan. Cuelga su diploma de la universidad, que es un símbolo. Usa el anillo de bodas, que es un símbolo. Todos esos son símbolos. Ajá, el símbolo se vuelve una parte esencial, es una forma de que el ser humano puede decir que existe, porque tiene símbolos. Y los símbolos le muestran su rastro. Dicen, por aquí pasé yo, mira, aquí están todos mis símbolos. Todo se vuelve como bien simbólico. A nivel humanidad va a pasar lo mismo. Los símbolos son su historia. Pero vamos a verlo en un ratito. No se pierdan la conferencia. Sigamos. Segundo símbolo. Este pues tenía que estar como de cajón, porque es quizá el símbolo más famoso después de las pirámides de Egipto, el Ankh, también conocido como la llave de la vida. Es más, la palabra Ankh también se puede traducir como cruz, y esta es la forma de la cruz que van a tener los egipcios. La vamos a encontrar solo en la mano de dioses y nunca la vamos a encontrar en la mano de un mortal. Bueno, ahora hay llaveros, pero en la época antigua solo era parte de los dioses, porque solo los dioses tenían la posibilidad de pasar al otro lado. Era la llave de la vida, y cuando se le encontraba a un faraón en la mano, era símbolo de que el faraón ya dominaba la vida, porque podía tenerla. El símbolo ha tenido muchas y tiene muchos simbolismos, y quizá el más fuerte que va a tener es que él va a simbolizar la unión del mundo celeste con el mundo terrestre, porque se dice que el símbolo nace de ver el Nilo. Si yo me paro en el Nilo, lo veo así en línea recta, y cuando empieza a amanecer veo el sol, y el sol forma la cruz. Es el sol, esta parte, aquí el horizonte, y este es el Nilo. Entonces para ellos ver ese amanecer era ver que el sol había pasado todas sus pruebas en algún lugar oscuro y volvía a la vida. Todos los días el sol era la forma de decir, la oscuridad se pasa y yo se los compruebo. Entonces para ellos el Ankh también va a estar en relación con el Nilo, y también es parte del Nilo. Esta misma Ankh va a estar dividida en pedazos. La parte de arriba se conoce como el Shen y la parte de abajo se conoce como la Tau. Después los coptos van a quedarse con la Tau, y los cristianos coptos se la van a volverla una cruz. Incluso van a agarrar todas las Ankhs que encontraron y les quitan la parte de arriba y ya es una cruz. Pero lo interesante es que incluso esto es simbólico que lo hayan hecho, porque la parte de abajo representa lo perecedero y la parte de arriba representa lo atemporal. Entonces es bien interesante que aún partiéndola le dieron más fuerza al símbolo, como diciendo nos quedamos con lo perecedero y dejamos lo atemporal, y se quedó ahí el símbolo. Muchas divinidades van a encontrar ustedes que siempre están los dioses con el Ankh en la mano. Y en algunas representaciones, que era el símbolo que iba a poner, pero por alguna razón que no recuerdo ya no lo puse. ¿Por qué ya no lo puse? Van a encontrar que al faraón, cuando va a llegar a ser faraón, lo que se le daba, el jeroglífico que se colocaba, es que al faraón le están dando un Ankh en la boca. Alguien le está poniendo un Ankh en la boca y le está diciendo que de aquí en adelante, como va a conocer el secreto de la vida, tiene que guardar silencio y no puede cantar. Entonces el faraón
tenía mucha relación con quedarse callado de lo que había descubierto. Y uno de sus símbolos era el ángel, la llave de la vida. ¿Sí? ¿Preguntas con el ángel? Este, como les digo, creo que es el símbolo que todos hemos visto alguna vez. ¿Eso se relaciona con, también alguien dijo que se relaciona con la reencarnación también? Sí, porque es la salida del sol todos los días, es la llave de la vida. Entonces, la llave de la vida implica que si el sol nace todos los días, siempre se regresa, siempre vamos a regresar. Y que Anubis siempre lo llevaba. Todos los dioses lo van a tener en las manos. Cuando Anubis transporta, que lo vamos a ver ya en un ratito, cuando Anubis transporta al muerto al otro lado, se dice que para abrir la puerta al otro lado, Anubis usa el ángel. Y con el ángel abre la puerta y le dice al espíritu, siga usted. Pero sí está en relación también con la salida del sol. El sol sale todo el tiempo, que eso también es un símbolo de inmortalidad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Pasamos al símbolo 3. Kefer o Keper o Kepre también puede ser encontrado. El escarabajo. Este va a ser también uno de los símbolos importantes que va a tener varios significados. La palabra Kefer significa escarabajo, pero que también va a significar discípulo, porque para ellos todo discípulo era un escarabajo. ¿Y a qué se refiere? Específicamente se refiere a la posibilidad que tiene el escarabajo. Cuentan, dentro de muchos mitos que existen, cuentan que aún en los templos más cerrados, aún en los templos que estaban sellados completamente, los sacerdotes entraban y encontraban escarabajos. Y decían, ¿y este escarabajo de dónde salió? Y cuando seguían al escarabajo, siempre encontraban algún agujerito en medio de dos piedras donde se mete un escarabajo, y entonces ellos vieron la posibilidad que tiene el escarabajo de poder entrar. Y dijeron, así tiene que ser un discípulo. El discípulo tiene que ser lo suficientemente pequeño para poder entrar a todas partes. Y van a relacionar esa pequeñez con la humildad, característica fundamental del discípulo. Si el discípulo no era humilde, no podía ser discípulo. Incluso en las Perl-Ans, que era lo que les contaba, las casas de la vida, en donde les enseñaban a los muchachitos que iban a ser faraones, los muchachitos recibían clases en salones que tenían puertas chiquitas. Entonces todos para entrar tenían que agacharse, porque si no aprendían a agacharse para recibir conocimiento, nunca iban a aprender a dirigir. Entonces la humildad era la característica principal, hacerse pequeño. Y además el escarabajo tenía dos características naturales, y era que siempre encontraba que los escarabajos empujaban una bola de estiércol, y ellos veían que el discípulo suele ser así, empieza a empujar algo que valora mucho, y valora un montón, y cómo le cuesta, y lo va empujando hasta que el mismo escarabajo se da cuenta, cerca de su muerte, por cierto, cuando ya su curso va a terminar, que no necesita eso, que todo eso fue en vano, y lo que va a hacer es que están pidiendo el papel, pero no sé quién necesita. ¿Quién quiere más papel? Pero había más. ¿Sí? Ahí hay. Perdón. Se me fue. Sí. Así, cerca